En este video hablaremos del narcotráfico en Colombia y abarcaremos la época de 1970 a 1995, más precisamente en el auge del narcotraficante Pablo Escobar y su grupo El Cartel de Medellín, en el que se encuentran otros reconocidos narcotraficantes colombianos. A lo largo del video relacionaremos los hechos más relevantes del narcotráfico con los sucedidos paralelamente en el país o en el mundo. La economía subterránea del tráfico ilícito de drogas venía operando en Colombia desde finales de los años 60 y se empezó a fortalecer a inicios de los años 70, cuando en la región Caribe, especialmente, floreció el cultivo de la marihuana y se dio un primer auge, la llamada bonanza marimbera. El mercado norteamericano, receptor principal de los estupefacientes, empezaría luego a derivar hacia la cocaína, producto proveniente de la planta de coca al extraerle el alcaloide de la hoja, siendo cultivada y traída originalmente de Bolivia y Perú. Pero varios años después, los narcotraficantes colombianos promoverían el cultivo de la planta en su propio país, haciendo innecesario importar la hoja de manera clandestina. En este marco jugaría Colombia el papel de placa giratoria. Los cargamentos del alcaloide llegaban desde los laboratorios donde era procesada en el sur del país y eran redistribuidos por las mafias locales hacia Estados Unidos. En el ámbito nacional, en pleno inicio de la década de los 70, se estaban viviendo las elecciones presidenciales en Colombia, en las que se proclamó como ganador a Misael Pastrana Borrero. Alrededor de estas elecciones se ha debatido bastante por supuestas irregularidades que favorecían al candidato ganador, lo cual fue denunciado por los miembros de la campaña del candidato derrotado, Gustavo Rojas Pinilla. Debido a este fraude se crea el famoso grupo guerrillero conocido popularmente como el M-19. También recuerdo estos hechos, ya que un año más tarde moriría un grande de la industria del rock de los años 60, Jim Morrison, el vocalista de la aún emblemática banda The Doors. En 1976, Cartel de Medellín fue el nombre dado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos a la organización delictiva que se dedicaba al narcotráfico. Tenía su centro de operaciones en la ciudad de Medellín, Colombia, entre sus muchas ramas, y estaba dedicada al tráfico de cocaína. Era liderado por Pablo Escobar y otros reconocidos miembros del grupo criminal, como Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y los hermanos Ochoa. El nombre de cartel se le dio por la estructura jerárquica de dicha asociación criminal, que contaba con un esquema de operaciones, en el cual distintos empresarios compartían recursos tales como rutas de envío de cocaína, pero manejaban separadamente sus centros de producción y negocios. 5 años más tarde, el Cartel de Medellín crea un grupo llamado Muerte a Secuestradores, debido a que ciertas guerrillas populares estaban atentando contra los capos del narcotráfico para extorsionarlos, como fue el caso de los hermanos Ochoa cuando el M-19 secuestró a su hermana Marta Nieves Ochoa, para así poder pedir la suma de $12 millones por su rescate. Esta fue la primera intervención del grupo Muerte a Secuestradores, los que lograron recuperar a la hermana de los Ochoa sin negociar con los secuestradores de la guerrilla M-19. También en el plano nacional se postuló la primera mujer candidata a la presidencia de la República de Colombia, quien fue María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. Ella se presentó a las elecciones presidenciales del año 1974 por la ANAPO, o Alianza Nacional Popular, pero no alcanzó su cometido. También recuerdo esta época, ya que un año más tarde el militar y político colombiano Gustavo Rojas Pinilla murió de un infarto cardíaco en su finca ubicada en Melgar. La toma del Palacio de Justicia, también llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985, por un comando de guerrilleros del movimiento 19 de abril, al Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza Bolívar, frente a la sede del Congreso, a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros del Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida por la reacción de la Policía Nacional y el Ejército colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. También se dice que esta operación fue financiada por el narcotraficante Pablo Escobar, para que en esta toma se destruyeran las evidencias que lo relacionaban con el narcotráfico en Colombia. Estos son solo rumores que ha habido a lo largo de la historia del narcotráfico, como también se piensa que el incendio fue provocado por el mismo Ejército Nacional.
un año después de la toma del Palacio de Justicia, los integrantes del cartel de Medellín, y también conocidos como capos del narcotráfico colombiano, crearon un grupo llamado Los Extraditables, como respuesta a las propuestas del gobierno con respecto a la extradición de criminales o narcotraficantes a los Estados Unidos. Este grupo también se encargó del asesinato de varios políticos colombianos de renombre, como lo fueron Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, también de atentados como la bomba al edificio del DAS, la bomba al club El Nogal. En 1985 fue la tragedia de Armero, que fue ocasionada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, tomando la vida de aproximadamente 23.000 habitantes de este pueblo. Yo recuerdo esta época ya que en 1985 se lanzó la canción We Are the World del grupo conformado por artistas representativos de la época llamado USA for Africa. En la época de 1990, Colombia vio a Pablo Escobar entregándose a las autoridades el 19 de junio de 1991. La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia tuvo que aprobar como requisito para su entrega la no extradición de colombianos. Un helicóptero lo trasladó a una prisión llamada La Catedral, hecha a su medida, en la que también quedaron encarcelados sus 4 lugartenientes. Sin embargo, se fugó de la cárcel en Antioquia en la madrugada del 22 de julio de 1992, 406 días después. Antes de esto, en el año 1990, Escobar dirigió varios secuestros para presionar a las autoridades con la no extradición. Además de esto, Pablo Escobar y su cartel mata alrededor de 400 policías en enero de 1990 en Medellín. En el plano nacional, el grupo de narcotraficantes, conocidos como los extraditables, le ofrecen un pacto al presidente de Colombia, en el que aceptarían la victoria de las autoridades y cesarían sus ataques terroristas a cambio de garantías legales y constitucionales. Por otro lado, se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Colombia de 1990, ganando César Gaviria. Otro hecho importante fue la promulgación de la nueva Constitución en 1991. En 1993 se realizó un atentado contra la familia de Pablo Escobar. Recuerdo este hecho en 1993 porque fue el año en el cual se llevó a cabo el 5-0 entre Colombia y Argentina. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por las Fuerzas Armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia. Trató de negociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el poder ejecutivo. Si bien logró evadir el bloque de búsqueda durante 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad, el Angelito, en octubre de 1993 lo dejó desprotegido, al mando ya de sicarios rasos. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa e hijos fue utilizada como carnada por el gobierno para atraer a Escobar, quien hasta ese momento padecía problemas gástricos y presuntamente había anunciado formar un grupo armado denominado Antioquia Independiente. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar a Escobar hasta que, después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia, el 1 de diciembre de 1993 consiguió rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Previamente, unidades de inteligencia de señales de la DIJÍN había localizado mediante tecnología francesa y británica adquirida por la Policía Nacional en 1991 y operada por oficiales y suboficiales de inteligencia de la Policía Colombiana. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Orejuela, este dijo haber ayudado a la compra de dicha tecnología. Al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar, pero murió durante la huida de un disparo en el corazón. En el ámbito nacional se llevaban a cabo las elecciones presidenciales de 1994, que llevaron a Ernesto Samper a ocupar la presidencia de la República. El triunfo se vería opacado por el escándalo del Proceso 8000, que revelaría que a la campaña presidencial ingresaron dineros del Cartel de Cali. También recuerdo este año ya que el 20 de abril de 1993 muere el actor y comediante mexicano Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, quien nos brindó grandes comedias.